Diputado Zafirio, ofrezco a continuación la palabra al diputado Felipe Arboe. Muchas gracias, señor presidente. Una breve historia de este proyecto que se llama Resguardo del Orden Público, más conocido como la Ley Antiencapuchados. Este proyecto en la Cámara de Diputados fue rechazado en gran parte de su articulado, sobreviviendo solo dos disposiciones que fueron aprobadas por la Cámara de Diputados. La modificación al artículo 261 del Código Penal, que incorpora dentro del concepto de autoridad a las fuerzas de orden y seguridad pública para efectos de la protección que se le da en el caso del delito de atentado contra la autoridad. Y en segundo lugar, la modificación al decreto ley de 1912 del Ministerio del Interior, facultando al Ministerio del Interior para iniciar acciones judiciales, es decir, querellarse en determinados delitos que establece este mismo cuerpo legal. Esas fueron las únicas dos disposiciones que la Cámara de Diputados aprobó del total de artículos que proponía el mensaje firmado por el presidente Sebastián Piñera. Llegó al Senado, en el Senado el Gobierno decidió ponerle discusión inmediata. El texto que se despachó desde la Comisión de Constitución del Senado tenía tanto los preceptos que aprobamos en la Cámara de Diputados como las indicaciones que logró incorporar el Ejecutivo, es decir, el Ejecutivo en la Comisión de Constitución del Senado amplió, repuso aquellos artículos que habían sido rechazados en la Cámara de Diputados. La Sala del Senado rechazó la idea de legislar de este proyecto, es decir, se rechazó todo. Llega a la Comisión Mixta y en la Comisión Mixta, y lo planteé así en la discusión, señor presidente, a mi juicio de manera no adecuada, el presidente de la Comisión Mixta, en este caso el diputado Patricio Walker, estimó que procedía la posibilidad de considerar que el Ejecutivo incorporara dentro de la Comisión Mixta los artículos que habían sido rechazados en la Cámara de Diputados, cuando en realidad la historia de las comisiones mixtas señala que en general uno solo puede abocarse a aquello que es de diferencia entre el Senado y la Cámara de Diputados. Por tanto, a mi juicio, debía circunscribirse la discusión solo a dos artículos, situación que no se realizó porque fue de opinión minoritaria y se produjo la discusión respecto de todo el articulado. Señor presidente, quiero decir que aquí no hay buenos y no hay malos. Aquí no hay aquellos que están a favor de los encapuchados o en contra de los encapuchados. Aquí habemos aquellos que creemos que es importante tener una legislación adecuada, pero que además tenemos conciencia de que la propuesta del Gobierno no es la adecuada. Así lo han señalado la totalidad de los profesores de Derecho Penal que han concurrido a las diferentes comisiones en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de nuestra Cámara y la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Y la verdad, señor presidente, es que si queremos nosotros evitar la violencia en las manifestaciones y particularmente la participación de personas encapuchadas, mi percepción es que hoy día, al ver las estadísticas, el camino que ha elegido el Gobierno no es el adecuado. Y lo digo porque ha optado por el camino de establecer un catálogo de conductas que se incorporarían dentro de la denominación de delitos de desórdenes graves. Cuando en realidad el problema no lo tenemos hoy en día con la ley penal. El problema lo tenemos en la práctica con la identificación, con la detención de aquellos que realizan acciones vandálicas encapuchados. En consecuencia, podemos tener leyes con sanciones mucho más duras, pero si la policía no es capaz de identificar a los hechores y detenerlos, la verdad es que puede haber leyes muy duras, pero no va a haber a quién aplicárselas. Y lo que tenemos hoy día, las estadísticas oficiales así lo corroboran, es que no existe eficiencia desde el punto de vista de la identificación, captura y prueba en tribunales, razón por la cual hay altos niveles de impunidad que no se van a terminar con esta legislación, lamentablemente. Esta legislación, señor presidente, adolece a nuestro juicio, de errores que pueden generar situaciones de mucho conflicto. Por ejemplo, se establece en el artículo 269, que pretende modificar el mensaje, un conjunto de acciones que incorporarían en el tipo penal, todas aquellas serían sancionadas con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Mientras el número 1 habla de paralizar o interrumpir, valiéndose siempre de violencia o amenaza, un servicio público como hospitales, centros de emergencia, electricidad, combustible,
El numeral 2 habla de impedir o alterar, valiéndose de violencia o amenaza, la libre circulación por puentes, carreteras, caminos u otros bienes de uso público semejantes, resistiendo el actuar de la autoridad. ¿Qué es esto de valiéndose de violencia o amenaza? Tiempo, diputado Barboa. La violencia es claro, pero ¿quién determina lo que constituye una amenaza? Salvo que sea aquella establecida en el Código Penal, la pregunta es, aquí no va a haber posibilidad de medios probatorios. Señor presidente, va a dejar al arbitrio de, obviamente, la discusión de la doctrina, si efectivamente hubo o no concurrió o no amenaza. Y resistir el actuar de la autoridad, usted comprenderá, señor presidente, que siempre la autoridad policial va a promover que no se interrumpa el tránsito. Señor presidente, a mi juicio, y termino con esto, el proyecto no logra resolver un problema real que tenemos en nuestro país y adolece de extremada complejidad desde el punto de vista de su redacción, razón por la cual la bancada del Partido por la Democracia va a votar en contra de este proyecto, señor presidente. Gracias, diputado Barboa. Ofrezco a continuación la palabra al diputado